Una madre con 3 hijos pequeños fue echada a la calle en plena noche, sin casa, sin comida y sin nadie a su lado. Solo quien es madre sabe lo que es sentir el frío de la calle y ver el miedo en los ojos de sus hijos. Pero lo que ocurrió aquella madrugada cambiaría sus vidas para siempre. Te prometo que esta historia va a tocar tu corazón. No vas a creer lo que viene después. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios tu edad y desde dónde estás viendo este video. Vamos a empezar. Era el atardecer del 31 de octubre de 2022. Sofía Ramírez, una talentosa repostera de 34 años, jamás pensó que ese sería el día en que su mundo, ya fracturado, se haría añicos. Viuda desde hacía apenas un año, todavía luchaba por sobrellevar la repentina pérdida de su esposo, Javier, un músico soñador cuyo corazón se detuvo en medio de una serenata. La deuda que él dejó atrás era un monstruo silencioso que crecía cada día, devorando los cimientos de la pequeña pastelería y el hogar que habían construido juntos con tanta ilusión. Sofía tenía 3 hijos a quienes criar sola. Mateo, de 10 años, con una seriedad impropia de su edad, se había convertido en su pequeño guardián. Valentina, de 7, una artista en ciernes que encontraba refugio en sus cuadernos de dibujo, y el pequeño Leo, de apenas 2 años, cuyos pasos torpes eran el único recordatorio de la inocencia perdida. Desde la muerte de Javier, la situación financiera se había vuelto una soga al cuello. Los ingresos de la pastelería Dulce Recuerdo apenas cubrían los ingredientes, y el préstamo que habían solicitado para iniciar el negocio se había vuelto impagable. La presión aumentaba con cada llamada del banco, pero la amenaza más dolorosa venía de su propia familia. Isabel, la hermana mayor de Javier, una mujer de negocios con un corazón tan frío como sus finanzas, había sido la aval del préstamo y ahora reclamaba su inversión. «Sofía, tienes que ser realista», le decía con una voz cortante que despojaba al aire de toda calidez. «Ese local es un activo. No puedo permitir que mis recursos se hundan con tus sueños rotos. Javier ya no está, y la vida, como los negocios, debe continuar». Mónica, la esposa de un socio de Isabel, era aún más directa. Sus palabras eran pequeñas dagas afiladas con veneno. «Eres joven, Sofía. Podrías buscar un empleo, empezar de cero en otro lugar. Nosotros tenemos nuestras propias inversiones que proteger. No podemos cargar con la irresponsabilidad de Javier». Esa tarde, mientras el sol se ocultaba tras las cúpulas de cantera rosa, Sofía regresó a casa, después de un día inútil tratando de vender los últimos pasteles. Encontró sus pertenencias en la acera, el pequeño horno industrial, las mesas de madera que Javier había lijado, las cajas con los juguetes de los niños. Todo estaba allí, expuesto a la mirada curiosa de los transeúntes y al frío que comenzaba a calar en los huesos. Isabel estaba de pie en la puerta, con una carpeta bajo el brazo y una expresión de suficiencia. «Lo siento, Sofía, pero el proceso legal ha concluido. No podemos esperar más. El local ya ha sido vendido a una cadena de cafeterías». «Pero Isabel, son tus sobrinos», suplicó Sofía abrazando a Leo contra su pecho, mientras Mateo y Valentina se aferraban a sus piernas, con los ojos muy abiertos por el miedo. «¿A dónde iremos? Esta es su casa». «Ese ya no es mi problema», fue la gélida respuesta de Mónica, quien apareció detrás de Isabel para cerrar la puerta con un sonido seco y definitivo que resonó en el alma de Sofía. El cielo, como si reflejara su desesperación, se tiñó de un violeta profundo, y el viento helado del anochecer comenzó a soplar con más fuerza, arrastrando las hojas secas y el polvo de las calles empedradas. Era el preludio de una noche larga y fría. Sofía miró a sus hijos, sus pequeños rostros pálidos bajo la luz anaranjada de un farol, temblando, sin entender del todo la magnitud de su desamparo. Mateo, a pesar de su corta edad, parecía comprender la gravedad de la situación. Sus ojos oscuros, herencia de su padre, la miraban con una mezcla de terror y una confianza inquebrantable. La confianza de que, de alguna manera, su madre encontraría una solución, como siempre lo hacía. «Mami, ¿dónde vamos a poner nuestro altar de muertos?», preguntó Valentina con su vocecita temblorosa, casi inaudible por el murmullo de la ciudad que se preparaba para la celebración. Esa pregunta, tan inocente y tan profunda, fue lo que finalmente rompió a Sofía.
No tenía respuesta. En su bolso solo quedaban 500 pesos, algunas prendas de ropa en una maleta desgastada y 3 niños que dependían enteramente de ella. Sin familiares cercanos en la ciudad y con la vergüenza carcomiéndole el alma, pedir ayuda parecía una montaña imposible de escalar. Comenzaron a caminar sin rumbo por las calles de San Miguel, un laberinto de colores y sonidos que ahora se sentía hostil y ajeno. Sofía cargaba a Leo en un rebozo y arrastraba la maleta con la otra mano, mientras Mateo sostenía con firmeza la mano de su hermana Valentina. A cada paso, el frío se volvía más intenso, mordiendo su piel a través de las delgadas telas de sus abrigos. Pasaron frente al jardín principal, donde tantas tardes habían llevado a los niños a comer un helado y perseguir palomas. Ahora, el lugar estaba lleno de turistas y familias que se tomaban fotografías junto a las enormes calaveras de cartón y los altares vibrantes de flores. Para ellos, era una fiesta. Para Sofía, era un recordatorio cruel de todo lo que había perdido. El contraste entre la celebración de la vida y la muerte a su alrededor y el vacío absoluto en su interior era un dolor físico, una opresión en el pecho que le dificultaba respirar. «Mami, tengo frío», susurró Leo, acurrucándose más en el calor de su cuerpo. «Lo sé, mi amor. Pronto encontraremos un lugar cálido para descansar», respondió Sofía, su voz un hilo de confianza que luchaba por no romperse. Sentía el pánico crecer como una marea oscura, amenazando con ahogarla. Intentaron buscar refugio en la entrada de una galería de arte, pero el guardia de seguridad, con una amabilidad forzada, les pidió que se retiraran. «No pueden quedarse aquí, señora. Damos mala imagen». Se dirigieron a la pequeña terminal de autobuses, pero estaba abarrotada de gente que viajaba para ver a sus familias y no había un solo asiento vacío. El olor a comida de los puestos callejeros torturaba los estómagos vacíos de los niños, y el dinero que Sofía tenía debía durar, no sabía por cuánto tiempo. La noche seguía avanzando, implacable, y sus hijos comenzaban a tiritar visiblemente. Eran casi las 10 de la noche cuando Sofía tomó una decisión desesperada, impulsada por un vago recuerdo. Javier le había hablado alguna vez de las colinas que rodeaban la ciudad, de una zona residencial exclusiva llamada El Mirador, donde los ricos y extranjeros construían mansiones que parecían fortalezas. Quizás allí encontrarían una caseta de vigilancia abandonada, un rincón en construcción, cualquier cosa que los protegiera del sereno. Caminaron más de 1 hora por un camino ascendente y solitario, dejando atrás el bullicio del centro. La calle de asfalto se convirtió en un camino de tierra, y la ciudad se fue transformando en un tapiz de luces a sus pies. Valentina se quejaba de que le dolían los pies, y Mateo, sin decir una palabra, intentaba ayudar a su madre con la maleta cuando sus fuerzas flaqueaban. El pequeño Leo se había dormido en su espalda, agotado por el llanto silencioso y el frío. Sofía sentía los músculos arder, pero no se atrevía a detenerse. Fue entonces, en la curva de un camino flanqueado por altos muros de piedra, que vieron una luz. No era una luz cálida y acogedora, sino una luz fría y geométrica que emanaba de una estructura moderna y minimalista, casi invisible en la oscuridad de la colina. Parecía más un museo o una escultura que una casa. «Mami, mira, una casa de cristal», exclamó Mateo, señalando hacia la construcción que se perfilaba contra el cielo estrellado. Sofía dudó. Eran casi las 11 de la noche. ¿Qué clase de persona estaría despierta a esa hora y dispuesta a ayudar a una familia de extraños con aspecto de indigentes? ¿Y si eran personas peligrosas? ¿O si simplemente llamaban a la policía? Un viento helado y cortante sopló con fuerza, haciendo que un escalofrío recorriera la espalda de Sofía. En ese momento, las luces de la casa parecieron intensificarse, revelando enormes ventanales que dejaban ver un interior espacioso y casi vacío. Parecía la residencia de un arquitecto o un artista, un lugar imponente y solitario. Leo se despertó con el frío y comenzó a llorar, un llanto lastimero que partía el silencio de la noche. Valentina también rompió en sollozos, agotada por el miedo y el cansancio. «Ya no puedo caminar más, mami», dijo Mateo, su voz quebrándose por primera vez en toda la noche, revelando al niño asustado que se escondía tras su fachada de hombrecito. Sofía miró a sus 3 hijos.
ateridos, hambrientos, asustados, dependiendo enteramente de su capacidad para sobrevivir a esa noche. Y en ese instante tomó una decisión que alteraría el curso de sus vidas para siempre. Dejó la vergüenza y el miedo a un lado, aferrándose a la única pizca de esperanza que le quedaba. «Vamos a esa casa», dijo con una determinación que no sentía, su voz firme para infundirles el valor que a ella le faltaba. «Vamos a pedir ayuda». El camino hasta la imponente reja de acero negro pareció eterno. El polvo del camino se pegaba a sus zapatos y cada paso era un esfuerzo monumental. Sofía sentía el corazón latir desbocado en su pecho, no solo por el esfuerzo físico, sino por la terrible ansiedad de lo que estaba a punto de hacer. Tocar el timbre de una mansión en medio de la madrugada durante la noche más concurrida del año para pedir refugio. Hace un año, cuando Javier aún vivía y su pastelería era un sueño floreciente, jamás habría imaginado que caería tan bajo. Cuando finalmente llegaron a la entrada, Sofía vaciló por un instante. La casa era silenciosa y la única luz provenía de un gran estudio en el segundo piso, donde se adivinaba una figura moviéndose lentamente. No se oía música, ni voces, solo el sonido del viento. «Hazlo, mami», susurró Mateo, mirándola con sus ojos llenos de una expectativa casi dolorosa. Sofía respiró hondo, cerró los ojos y presionó el botón del intercomunicador. Un sonido electrónico y nítido rompió el silencio. Esperaron. 1 segundo, 10, 30. No hubo respuesta. Justo cuando se daba la vuelta, resignada a seguir caminando hacia la nada, una voz grave y profunda, distorsionada por el altavoz, resonó en la noche. «¿Quién es?» «Por favor, señor», respondió Sofía, luchando por controlar el temblor en su voz, causado tanto por el frío como por los nervios. «Mi nombre es Sofía Ramírez. Estoy con mis 3 hijos pequeños. Nos hemos quedado sin lugar a dónde ir. ¿Podría ayudarnos? Necesitamos un lugar seguro, solo por esta noche». Hubo un silencio tan largo que Sofía pensó que el hombre simplemente había decidido ignorarlos. Un silencio que pareció durar una eternidad, en el que solo se escuchaba el llanto ahogado de Leo y el viento silbando entre los árboles. Podía imaginarse al hombre al otro lado, observándolos a través de una cámara, evaluando la amenaza, decidiendo su destino. Estaba a punto de disculparse y marcharse cuando escuchó el sonido metálico de los cerrojos automáticos de la reja. Lentamente, la pesada estructura de acero comenzó a deslizarse hacia un lado, abriendo un camino hacia el patio interior de la casa. La voz del intercomunicador volvió a sonar, esta vez más cercana, menos distorsionada. «Entren. Dejen la reja abierta». Cuando la puerta principal de la casa, una enorme pieza de madera oscura, se abrió, se encontraron con un hombre alto, de unos 45 años, con el cabello entrecano peinado hacia atrás, una barba de varios días y unos ojos oscuros y profundos que parecían cargar con el peso del mundo. Vestía un pantalón de lino y una camisa blanca impecable, arremangada hasta los codos. Alejandro de la Vega se quedó inmóvil por un instante, observando la escena que tenía delante. Una mujer joven, con la ropa cubierta de polvo y el rostro marcado por el agotamiento, cargando a un niño pequeño, flanqueada por otros 2 niños que la miraban con una mezcla de miedo y asombro. «Por Dios santo», murmuró para sí, apartándose de la puerta. «Adelante, pasen rápido». Sofía sintió que las piernas le flaqueaban, no de debilidad, sino de un alivio tan inmenso que casi la hizo caer. «Muchas gracias, señor. No sabíamos qué más hacer». «Pueden llamarme Alejandro», dijo él mientras tomaba la maleta de sus manos con una facilidad sorprendente. «Están helados». Miró a los niños, su expresión dura suavizándose por un momento. «¿Mateo? ¿Valentina?», preguntó dirigiéndose a los mayores. Los niños se sorprendieron de que supiera sus nombres, hasta que Sofía se dio cuenta de que los había nombrado por el intercomunicador. Asintieron tímidamente. «Vengan, pequeños, no se queden ahí». La casa por dentro era aún más impresionante y desoladora. Un espacio de doble altura, con paredes de concreto pulido y ventanales que enmarcaban la ciudad iluminada como una obra de arte. El mobiliario era escaso pero elegante,
y el único toque de calidez provenía de una chimenea de gas que ardía silenciosamente en un rincón. Olía a ozono, a limpio, a un lugar deshabitado. «Lo primero es que entren en calor y coman algo», dijo Alejandro, su voz resonando en el vasto espacio. «Luego me contarán qué ha sucedido». Se dirigió a lo que parecía ser un armario empotrado en la pared y sacó varias toallas gruesas y suaves. Después, desapareció por un pasillo y regresó con ropa. Unos pantalones de pijama y una camiseta de algodón para Sofía, y ropa infantil que, sorprendentemente, parecía casi nueva. «¿Esta ropa?», comenzó a preguntar Sofía, extrañada de que un hombre que vivía solo tuviera prendas de niño. «Eran de mi hija», respondió Alejandro de forma escueta, su rostro volviéndose una máscara inexpresiva, sin dar más explicaciones sobre el tema. «El baño de invitados está al final de ese pasillo. Pónganse cómodos. Prepararé algo de té y buscaré algo de comer para los niños». Mientras Sofía ayudaba a sus hijos a quitarse la ropa fría y sucia en el lujoso baño de mármol, escuchaba los movimientos de Alejandro en la cocina. El sonido de un hervidor eléctrico, el abrir y cerrar de un refrigerador, el tintineo de la vajilla. Eran sonidos de normalidad, de cuidado, que contrastaban violentamente con la angustia que habían vivido apenas una hora antes. Cuando regresaron a la sala principal, secos y vestidos con ropa limpia y holgada, encontraron una mesita de centro dispuesta con una sencillez que resultaba conmovedora. Había tazas de chocolate caliente para los niños, un plato con galletas de mantequilla, plátanos y manzanas cortadas en rodajas. Para ella, una taza de té de manzanilla humeante. «No era necesario que se molestara tanto», comenzó Sofía, pero Alejandro la interrumpió con un gesto. «Deben tener hambre. Los niños necesitan comer». Valentina, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, observándolo todo con sus ojos de artista, fue la primera en sonreír al ver la comida. «Mami, galletas», exclamó, y su alegría pareció romper un poco la tensión del ambiente, arrancándole una sombra de sonrisa a Alejandro. «Las compré esta mañana. Tenía el presentimiento de que necesitaría algo dulce hoy», dijo, aunque su tono de voz sugería que el motivo original había sido muy diferente. Leo, en brazos de Sofía, también se animó al ver la fruta, y pronto todos estaban comiendo en un silencio confortable, interrumpido solo por los suspiros de satisfacción de los niños y el crepitar de la chimenea. El mundo exterior, con su fiesta de muertos y su crueldad, parecía haberse desvanecido. En ese momento, en esa casa fría y silenciosa, estaban a salvo. Fue Mateo quien rompió el silencio con la pregunta directa que flotaba en la mente de todos. «¿Usted vive solo en esta casa tan grande?» Alejandro dejó su taza de té sobre la mesa, sus ojos perdiéndose por un instante en las luces parpadeantes de la ciudad a través del ventanal. «Sí, hijo, vivo solo, desde hace 5 años». «¿Por qué?», insistió Valentina con la curiosidad inocente de los niños, que no entienden de límites ni de dolores ajenos. Sofía la reprendió suavemente. «Valentina, no hagas preguntas personales». Pero Alejandro movió la cabeza, esbozando una sonrisa triste. «No te preocupes, es natural que sientan curiosidad». Dirigió su mirada de los niños hacia Sofía, como si evaluara si debía continuar. «Yo también tuve una familia. Mi esposa se llamaba Elena y nuestra hija, Luna. Ellas fallecieron en un accidente de coche hace 5 años». El silencio que siguió a su confesión fue denso, cargado de una comprensión mutua y dolorosa. Sofía, que había perdido a su esposo hacía solo 1 año, conocía perfectamente el abismo que se abre tras una pérdida repentina. Sabía lo que era vivir en una casa llena de fantasmas y recuerdos. «Lo lamento muchísimo», dijo ella en un susurro, y las palabras sonaron genuinas, sentidas. «¿Y ustedes?», preguntó Alejandro con delicadeza, cambiando el foco de la conversación. «¿Qué los trajo a mi puerta en medio de la noche?». Sofía entonces le contó toda la historia. La muerte de Javier, las deudas asfixiantes, la frialdad de su cuñada, el desalojo humillante frente a la pastelería que había sido su sueño, la caminata sin rumbo por una ciudad que de repente se sentía extraña. Alejandro la escuchó en un silencio absoluto,
sin interrumpir, su rostro impasible apenas traicionando alguna emoción, salvo por un ligero apretar de su mandíbula cuando ella mencionó a Isabel. «La familia puede ser una jaula o un refugio», comentó él cuando ella terminó de hablar. «A veces las personas que deberían ser nuestro ancla son las que nos cortan la cuerda y nos dejan a la deriva». «Y la vida sigue, ¿no?», completó Sofía, repitiendo con amargura las palabras que había escuchado esa misma tarde. «La vida sigue», asintió Alejandro, «pero eso no significa que debamos abandonar la compasión en el camino». En ese momento, Leo comenzó a cabecear en el regazo de su madre y Valentina ya se había quedado dormida en el sofá. «Necesitan descansar», dijo Alejandro levantándose. «Tengo una habitación de huéspedes que nunca uso. Hay una cama grande. Los niños pueden dormir allí, y tú también». «No podría aceptar eso», protestó Sofía de inmediato, sintiendo una oleada de pudor. «Ya hemos causado demasiadas molestias». «¿Molestias? Por favor», respondió Alejandro con una firmeza que no admitía discusión, pero sin un ápice de agresividad. «Mire ahí fuera. La noche es fría, y no tienen a dónde ir. ¿Cree que podría dormir tranquilo sabiendo que dejé a una madre y sus 3 hijos a la intemperie? ¿Qué clase de hombre sería yo?». Los condujo por un pasillo minimalista, decorado únicamente con fotografías en blanco y negro de paisajes desérticos. La habitación de huéspedes era tan impersonal como el resto de la casa: una cama king size con sábanas blancas, un armario vacío y un gran ventanal. Sin embargo, en una esquina había un pequeño baúl de madera tallada. «¿Y esto?», preguntó Sofía, curiosa. «Eran los tesoros de Luna», dijo Alejandro en voz baja abriendo el baúl. Dentro había algunos libros infantiles y un par de juguetes de madera. Este era su cuarto de juegos cuando veníamos a supervisar la construcción. Sofía sintió un nudo en la garganta. Podía imaginar el dolor de aquel hombre, viviendo solo en una casa monumental, un mausoleo de recuerdos y sueños rotos. «Muchísimas gracias», susurró, su voz cargada de una gratitud que las palabras no podían expresar. «De verdad, no sé cómo podré pagarle todo esto». «No hay nada que pagar. Solo descansen», dijo él, y salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Sofía acostó a Leo en medio de la enorme cama, quien se acurrucó al instante y siguió durmiendo. Mateo y Valentina, agotados, se acomodaron a cada lado y en cuestión de minutos también estaban profundamente dormidos. Ella, sin embargo, permaneció despierta mucho más tiempo, de pie junto al ventanal observando el mar de luces de la ciudad. La tormenta de esa noche no había sido de lluvia, sino de desesperación, y en medio de ella habían encontrado un faro inesperado. Por primera vez en más de un año, desde la muerte de Javier, sintió una pequeña semilla de algo que casi había olvidado: la esperanza. Al otro lado de la puerta, podía escuchar los discretos movimientos de Alejandro por la casa, probablemente ordenando la sala y preparándose para retirarse a su propio espacio. ¿Quién era ese hombre? ¿Un arquitecto, un artista, un empresario? ¿Por qué había sido tan inexplicablemente amable con una familia de desconocidos? Y sobre todo, ¿por qué el destino los había puesto en su camino precisamente esa noche, cuando todo parecía perdido? Eran preguntas que no tenían respuesta inmediata, pero por primera vez en mucho tiempo, Sofía se metió en la cama sin la angustia de qué sucedería al día siguiente. Se acurrucó junto a sus hijos y, envuelta en el silencio de aquella casa extraña y segura, finalmente se durmió. Sofía se despertó con el sonido de risas infantiles y el aroma a café recién hecho. Por un instante, desorientada, no supo dónde estaba. El sol de la mañana se filtraba a través de las persianas automáticas, dibujando líneas de luz en el suelo de madera. Entonces los recuerdos de la noche anterior la golpearon: el desalojo, la caminata, la desesperación y la inesperada bondad de un extraño. Miró el reloj en la mesita de noche. Eran las 9 de la mañana. Leo todavía dormía plácidamente a su lado, pero Mateo y Valentina ya no estaban en la cama. Preocupada, se levantó de un salto y salió al pasillo, siguiendo las voces hasta una cocina de diseño que parecía sacada de una revista de arquitectura. Allí encontró una escena que la dejó sin aliento.
Mateo estaba sentado en un alto taburete de la isla central, devorando un plato de hot cakes, mientras Valentina, de pie junto a Alejandro, dibujaba concentrada en un gran cuaderno con lápices de colores profesionales. «Mami», exclamó Mateo al verla con la boca manchada de chocolate. «El señor Alejandro hace hot cakes casi tan buenos como los tuyos». Valentina levantó la vista de su dibujo, sus ojos brillando de una manera que Sofía no había visto en meses. «Mamá, me ha prestado sus lápices. Dice que puedo dibujar todo lo que quiera». Alejandro, que vestía ropa deportiva y parecía mucho menos sombrío a la luz del día, asintió con la cabeza. «Buenos días. Espero que hayas descansado bien». «Sí, he dormido. De maravilla. Gracias. Lamento que los niños lo hayan despertado». «Para nada. Hacía mucho tiempo que no escuchaba risas en esta casa por la mañana», dijo él, y Sofía notó un atisbo de nostalgia en su voz. «Es agradable. Le da vida al lugar». «El señor Alejandro tiene un jardín gigante, mamá», anunció Mateo con entusiasmo. «Y tiene telescopios para ver las estrellas. Y una biblioteca llena de libros de arte», complementó Valentina, sin apartar la vista de su obra. Sofía observó cómo sus hijos, normalmente tímidos con los extraños, se sentían completamente a gusto con Alejandro, y cómo él parecía genuinamente complacido con su presencia. Había una ligereza en su rostro que no estaba allí la noche anterior, como si el peso que cargaba se hubiera aliviado un poco. «Siéntate», dijo Alejandro señalando otro taburete. «El café está fresco y todavía queda masa para hot cakes». Mientras desayunaba, Sofía pudo observar mejor la casa a la luz del día. Era una obra maestra de la arquitectura moderna, pero carecía de alma. No había fotos familiares, ni desorden, ni ninguno de los pequeños detalles que convierten una casa en un hogar. Era un espacio hermoso, pero profundamente solitario. «¿Usted diseñó esta casa?», preguntó admirando las líneas limpias y los materiales. «La mayor parte, sí», respondió Alejandro con modestia. «Siempre me ha gustado crear espacios. Es mi forma de poner orden en el caos». Después del desayuno, Alejandro se ofreció a mostrarles la propiedad a los niños, mientras Sofía descansaba un poco más, pero ella insistió en acompañarlos. Quería entender mejor al hombre que les había abierto las puertas de su fortaleza. La propiedad era vasta, enclavada en la ladera de una colina con vistas panorámicas de la ciudad. El jardín, sin embargo, estaba sorprendentemente descuidado. Había un huerto abandonado, con hierbas secas y estructuras de madera a medio podrir, y un invernadero con los cristales rotos. Lo único que parecía cuidado era un pequeño estanque de lotos y un solitario árbol de jacaranda. «Vaya, qué jardín tan grande», exclamó Mateo impresionado. «¿Quiere que le ayudemos a arreglarlo?», preguntó con una seriedad que hizo sonreír a Alejandro. «Es mucho trabajo para un niño», respondió él. Mientras Alejandro les explicaba a los niños los diferentes tipos de plantas que alguna vez crecieron allí, Sofía observaba todo con una mezcla de fascinación y melancolía. Aquel lugar, con su potencial desperdiciado, era un reflejo del propio Alejandro. Una estructura magnífica por fuera, pero vacía y necesitada de cuidado por dentro. Javier siempre había soñado con tener un pequeño huerto, un lugar donde los niños pudieran ensuciarse las manos y aprender sobre la tierra. «Te noto pensativa», dijo Alejandro, acercándose a ella mientras los niños corrían hacia el estanque. «Lo estoy. Es que mi esposo siempre quiso algo así para nuestros hijos, un lugar donde pudieran correr libres y ver crecer las cosas». «¿Y tú también lo soñabas?», preguntó él, su mirada fija en ella. Sofía se tomó un momento para responder. «Sí, lo soñaba, pero siempre había una excusa, una cuenta que pagar, un pedido urgente en la pastelería. Siempre lo dejábamos para después». «Y ahora estás aquí», dijo Alejandro con sencillez, como si el universo tuviera una forma irónica de cumplir los deseos. Se quedaron en un silencio cómodo durante unos minutos, observando a los niños. Valentina intentaba dibujar los peces del estanque, mientras Mateo lanzaba pequeñas piedras al agua, creando ondas que se expandían por la superficie. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo Sofía con vacilación. «Claro. ¿Por qué nos ayudaste? No me malinterpretes, estoy inmensamente agradecida». «Pero no nos conocías.
Podríamos haber sido malas personas. Alejandro desvió la mirada hacia el horizonte. Cuando Elena y Luna murieron, pasé meses pensando en qué hubiera pasado si las cosas fueran al revés. Si yo hubiera muerto y ellas hubieran sobrevivido. Elena se habría quedado sola con una niña pequeña, sin muchos recursos. Se detuvo, como si reviviera un pensamiento doloroso. Me preguntaba si alguien la habría ayudado. Si un extraño habría sido amable con ellas en su momento de mayor necesidad. Sofía sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Anoche, cuando los vi en mi puerta, fue como si el universo me diera la oportunidad de hacer por ustedes lo que me hubiera gustado que alguien hiciera por mi familia. Eres una persona muy especial, Alejandro. No lo soy, solo soy un hombre que entiende lo que es perderlo todo. El resto de la mañana transcurrió con una sorprendente naturalidad. Los niños, guiados por una energía renovada, empezaron a arrancar las malas hierbas del huerto abandonado. Mateo descubrió un viejo sistema de riego y se empeñó en hacerlo funcionar, mientras Valentina recogía flores silvestres para hacer un ramo. A la hora del almuerzo, Alejandro preparó una comida sencilla: quesadillas, arroz y una ensalada con los pocos tomates silvestres que encontraron en el huerto. «Señor Alejandro, ¿usted cocina mejor que mi papá?», soltó Mateo con total inocencia, provocando una risa ahogada en todos. «No lo creo», respondió Alejandro, claramente complacido por el cumplido. Javier era un artista en la cocina. Durante la comida, Valentina hizo la pregunta que pendía sobre la cabeza de Sofía. «Señor Alejandro, ¿podemos quedarnos aquí también esta noche?». Alejandro miró a Sofía, cediéndole la palabra. «No lo sé, mi amor. Tenemos que hablar de eso». «Pueden quedarse el tiempo que necesiten», dijo Alejandro con calma. «No tengo prisa y la casa es enorme». «Pero yo necesito encontrar un trabajo», respondió Sofía, la realidad golpeándola de nuevo. «No puedo abusar de su hospitalidad indefinidamente». «¿En qué trabajas?». «Soy repostera, tenía mi propia pastelería». «¿Y cómo piensas moverte desde aquí? La ciudad está a varios kilómetros y no hay transporte público en esta zona». Sofía se dio cuenta del problema logístico. No tenía coche y la colina estaba aislada. «Yo no había pensado en eso», admitió. «Tengo una propuesta», dijo Alejandro, como si hubiera estado meditando sobre el asunto. «Necesito ayuda aquí, no con la arquitectura, sino con la casa, con el jardín. Es demasiado grande y está demasiado vacío. Si te interesa, podrías encargarte de darle vida a este lugar. Podrías replantar el huerto, organizar la cocina, simplemente estar aquí. Yo podría pagarte un sueldo justo, y ustedes seguirían viviendo en la casa». Sofía se quedó en silencio, procesando la oferta. Parecía demasiado buena para ser verdad, una solución caída del cielo. «Apenas me conoces para hacerme una propuesta así. Te vi cuidar de tus hijos anoche en la oscuridad. Vi el amor y el respeto que te tienen. Vi que eres una mujer fuerte y honesta. Es todo lo que necesito saber». «¿Y si no funciona?». «Si no funciona, hablamos y buscamos otra solución. Sin prisas, sin presiones». Mateo, que había escuchado atentamente la conversación, no pudo contenerse. «Mamá, por favor, di que sí. Aquí hay mucho espacio para correr». Valentina, más reservada pero igualmente ilusionada, solo miró a su madre con ojos suplicantes. Sofía sintió que estaba en una encrucijada. Podía rechazar la oferta, volver a la ciudad e intentar empezar de cero en un mundo que ya le había mostrado su cara más cruel, o podía aceptar la bondad de aquel hombre y darle una oportunidad a una vida completamente diferente. «¿Puedo pensarlo durante el día y darte una respuesta mañana?», preguntó finalmente. «Por supuesto. Tómate tu tiempo». Esa tarde, mientras los niños exploraban los rincones de la enorme casa, Sofía ayudó a Alejandro a limpiar el invernadero. Eran tareas sencillas, como barrer cristales rotos y quitar el polvo de las viejas macetas, pero se sentían significativas, como si estuvieran despejando no solo un espacio físico, sino también el abandono emocional del lugar. Observó cómo Alejandro interactuaba con sus hijos, respondiendo a las infinitas preguntas de Mateo con una paciencia que la conmovía y elogiando los dibujos de Valentina con un interés genuino que hacía que la niña se sonrojara de felicidad. Podía ser real todo aquello.
¿Era posible que después de tanto sufrimiento, la vida le estuviera ofreciendo una segunda oportunidad, un puerto seguro en medio de la tormenta? Esa noche, después de que los niños se durmieran, agotados por un día lleno de emociones, Sofía y Alejandro se sentaron en la terraza, contemplando las luces de la ciudad. Una brisa fresca soplaba, pero la chimenea interior mantenía el ambiente cálido. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?», dijo Sofía. «Adelante». «¿No sientes la soledad en esta casa tan grande?». Alejandro guardó silencio por un largo momento, su mirada perdida en la distancia. «La siento», admitió finalmente, «pero he aprendido que estar solo y sentirse solo son cosas diferentes. Antes de que llegaran ustedes estaba solo y me sentía solo. Hoy sigo estando solo, pero ya no me siento así». Sofía comprendió perfectamente lo que quería decir. Ella también había experimentado esa diferencia. Se puede estar rodeada de gente en una ciudad bulliciosa y sentir una soledad abrumadora. «Acepto tu propuesta», dijo ella de repente, sorprendiéndose incluso a sí misma por la certeza en su voz. Alejandro se giró para mirarla, y por primera vez vio una sonrisa amplia y genuina iluminar su rostro, borrando por un instante la tristeza perenne de sus ojos. «Creo que esta será una muy buena asociación para todos». Esa noche, Sofía se durmió no solo con esperanza, sino con la extraña y reconfortante sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde debía estar. Habían pasado 3 semanas desde que Sofía y los niños llegaron a la mansión de Alejandro. Lo que había comenzado como un refugio de emergencia se había transformado en una rutina armoniosa y productiva. Sofía había descubierto un talento innato para la jardinería. El huerto, que antes era un páramo, ahora lucía hileras de brotes verdes. La cocina, antes fría y estéril, olía constantemente a pan recién horneado y a guisos caseros. Había llenado la casa de flores silvestres y cojines de colores, pequeños toques que empezaban a convertir la estructura en un hogar. Alejandro le pagaba un sueldo generoso y por primera vez en años, Sofía dormía sin la angustia de las deudas. Los niños estaban floreciendo en ese nuevo entorno. Mateo se había convertido en el asistente oficial de Alejandro en sus pequeños proyectos de carpintería, aprendiendo a usar herramientas y a medir ángulos con una precisión sorprendente. Valentina había encontrado en la vasta biblioteca de arte y en la naturaleza circundante una fuente inagotable de inspiración para sus dibujos. Incluso el pequeño Leo, que ahora caminaba con más seguridad, pasaba horas persiguiendo mariposas en el renacido jardín. Sin embargo, la transformación más notable era la de Alejandro. El hombre huraño y solitario que les había abierto la puerta esa noche de octubre había dado paso a alguien más relajado, más sonriente. La casa, que antes resonaba con el eco del silencio, ahora estaba llena de las risas de los niños, de conversaciones durante la cena y de la energía vibrante de una familia. Pero toda armonía es frágil y puede ser desafiada. Era un miércoles por la mañana cuando Isabel, la cuñada de Sofía, apareció en la propiedad. Sofía estaba en el huerto con Valentina, enseñándole a trasplantar unas matas de tomate, cuando escuchó el sonido de un coche de lujo subiendo por el camino de tierra. Su corazón dio un vuelco. Pocas personas conocían esa ruta y menos aún tenían motivos para visitar la aislada casa de Alejandro. «Mami, ¿quién es esa señora?», preguntó Valentina señalando la figura elegante que descendía de un Mercedes-Benz negro. Sofía reconoció inmediatamente la silueta de Isabel. Alta, delgada, siempre vestida con trajes de diseñador, como si el mundo fuera su sala de juntas. «Quédate aquí regando las plantas, mi amor. No te muevas del huerto», le indicó a su hija, esforzándose por mantener la calma en su voz. Isabel caminó hacia la casa con pasos decididos, sus tacones hundiéndose ligeramente en la tierra, su rostro mostrando una clara desaprobación por el entorno. Sofía respiró hondo y fue a su encuentro, preparándose mentalmente para la confrontación que sabía inevitable. «Isabel», dijo, su tono más firme de lo que se sentía, «¿qué haces aquí?». Ella se giró, una sonrisa condescendiente dibujada en sus labios. «Sofía, querida, finalmente te encuentro. No tienes idea de lo que me ha costado averiguar tu paradero. Tuve que contratar a un investigador privado. ¿Cómo nos encontraste? ¿Para qué?»,
La ciudad es un pañuelo, Sofía. Los rumores vuelan. Alguien te vio comprando semillas en el mercado y me lo contó. Vine a buscar a mi familia. En ese momento, Alejandro apareció en la terraza, alertado por las voces. Caminó hacia ellas con paso tranquilo pero imponente. «Buenos días», dijo Alejandro. Su voz era grave y serena. «Soy Alejandro de la Vega, el dueño de esta propiedad». Isabel lo midió de arriba a abajo. Su sonrisa forzada no lograba ocultar su sorpresa ante la presencia de aquel hombre. «Isabel Fuentes, cuñada de Sofía. He venido a llevarme a mis sobrinos». «¿Sus sobrinos?», preguntó Alejandro, arqueando una ceja y mirando de Isabel a Sofía. «Los niños son hijos de mi difunto hermano», explicó Isabel, como si eso le otorgara algún derecho de propiedad. «Y Sofía, bueno, técnicamente ya no es de la familia desde que Javier murió. Solo nos une un contrato de deuda que, por cierto, sigue sin saldar». Sofía sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. «Isabel, los niños están perfectamente bien aquí. Estamos bien». «Oh, por favor, Sofía», dijo Isabel adoptando un tono paternalista que la enfurecía. «Sé que estás pasando por un mal momento, pero esto no es vida para los niños». ¿Viviendo de la caridad en la mansión de un extraño? ¿Qué clase de ejemplo es ese? «No están viviendo de la caridad», intervino Alejandro, su voz manteniendo un tono educado pero firme como el acero. «Sofía trabaja para mí. Es la administradora de esta propiedad, una empleada valiosa y bien remunerada». Isabel soltó una risa seca y desagradable. «Ah, claro. ¿Y qué clase de administración es esa exactamente?» La insinuación en su pregunta fue tan clara como ofensiva. Sofía sintió que el rostro le ardía de indignación y vergüenza. «Isabel, estás siendo increíblemente grosera», dijo, luchando por controlar su ira. «Mi trabajo consiste en cuidar de esta casa y de sus jardines. Un trabajo honesto». «¿Y dónde duermes, Sofía? ¿Dónde duermen los niños?» «Eso no es de su incumbencia», respondió Alejandro, dando un paso al frente. Pero Sofía contestó: «Tienen su propia habitación, y yo también. Todo es perfectamente respetable y apropiado». Isabel paseó la mirada por la propiedad con una expresión de desdén apenas disimulado. ¿De verdad creen que este es un ambiente adecuado para criar a 3 niños? En medio de la nada, lejos de una escuela de verdad, lejos de la civilización. «Los niños están recibiendo educación», se defendió Sofía. «Alejandro tiene una biblioteca impresionante y yo misma sigo su programa escolar. Además, están aprendiendo cosas que ninguna escuela podría enseñarles». «La educación en casa es para hippies y excéntricos, Sofía. Y tú no eres ninguna de las dos cosas. Mis sobrinos merecen una educación formal, compañeros de su edad, una vida normal». Mateo apareció en ese momento en el patio, regresando de su taller improvisado. Al ver a su tía Isabel, su rostro se ensombreció al instante. «Hola, tía Isabel», dijo, su voz desprovista de cualquier entusiasmo. «Mateo, mi niño». «¿Cómo estás?» Isabel abrió los brazos en un gesto teatral, pero Mateo no se movió hacia ella. «¿Estás bien aquí? ¿No extrañas la ciudad, a tus amigos?» «Aquí estoy bien», respondió Mateo con simpleza. «Tengo un amigo nuevo. Se llama Alejandro». «Pero, ¿no preferirías una casa de verdad con tus propios videojuegos, tu propia habitación, una escuela llena de niños?», insistió Isabel, agachándose a su altura. Mateo miró a su madre, claramente confundido e incómodo por las preguntas. «Aquí tengo una cama y Alejandro me está enseñando a construir cosas». Isabel sonrió, pero Sofía pudo ver la frustración en sus ojos. «Es evidente que lo hace, querido. Pero escuchen bien», dijo, dirigiéndose de nuevo a los adultos. «La gente en la ciudad está hablando. Una viuda joven y atractiva viviendo en la mansión de un soltero millonario y solitario con sus 3 hijos. ¿Se dan cuenta de cómo se ve eso?» «¿Y cómo se ve, Isabel?», preguntó Sofía, su voz peligrosamente tranquila. «Se ve inapropiado. Se ve como si no estuvieras tomando las mejores decisiones para el futuro de los hijos de mi hermano». Alejandro dio un paso más, y Sofía notó que estaba haciendo un esfuerzo considerable por mantener la compostura. «Señora Fuentes», dijo, «permítame recordarle que fue usted quien dejó a esta familia en la calle en vísperas de Día de Muertos. Si hay alguien aquí cuyas decisiones sobre los niños son cuestionables, no somos nosotros». Isabel se sonrojó de ira.
Yo tenía mis razones de negocios, compromisos. Y ahora tiene otras razones, imagino, continuó Alejandro. Razones que tienen más que ver con el control y la apariencia que con una preocupación genuina. Usted no me conoce para juzgar mis motivos, y usted no conoce a Sofía ni a sus hijos lo suficiente como para cuestionar su bienestar. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar. Valentina apareció en la puerta del invernadero, asustada por el tono de las voces. «Miren», dijo Isabel intentando recuperar el control, «no he venido a pelear. He venido porque me preocupo por mis sobrinos. Y francamente, Sofía, esto puede parecer una solución de cuento de hadas ahora, pero ¿qué pasará cuando este señor se canse de ustedes? ¿Cuándo decida que quiere recuperar su privacidad? Eso no va a suceder», dijo Alejandro con firmeza. «Ah, ¿no? ¿Y cómo puede estar tan seguro? Apenas se conocen desde hace un mes». Sofía sintió el peso de esa pregunta. Era verdad, se conocían desde hacía muy poco tiempo. Toda la situación era increíblemente inusual, pero también era verdad que, por primera vez en años, ella y sus hijos eran felices, se sentían seguros y comenzaban a sanar. «Isabel», dijo, encontrando su voz, «agradezco tu preocupación, pero estamos bien aquí. Los niños están felices, sanos y seguros. Yo tengo un trabajo y gano mi propio dinero. No necesitamos que nos rescates». «¿Y cuando traiga a una novia, a una futura esposa, creen que ella querrá compartir su nido de amor con la empleada doméstica y sus 3 hijos?» La pregunta fue un golpe bajo y certero. Sofía miró instintivamente a Alejandro, quien pareció igualmente sorprendido e incómodo con la sugerencia. «Mi vida personal no le concierne», respondió Alejandro, pero Sofía notó una ligera vacilación en su voz, un destello de incertidumbre. «¿No me concierne?», replicó Isabel con una sonrisa victoriosa. «Afecta directamente a mis sobrinos, ¿no es así?». Valentina, que había escuchado toda la conversación, se acercó a su madre y le tomó la mano. «Mami, no nos vamos a ir de aquí, ¿verdad?», preguntó con una vocecita llena de angustia. Sofía sintió que el corazón se le partía. ¿Cómo explicarle a una niña de 7 años las complejidades de los juicios de adultos y las expectativas sociales? «No te preocupes, mi amor», le dijo acariciándole el cabello. «Vamos a hablar de esto adentro». «Esta no es su casa, Valentina», intervino Isabel agachándose de nuevo. «Su verdadera casa está en la ciudad, donde pueden tener una vida normal, como la de antes». «Isabel, basta», explotó Sofía. «No tienes derecho a confundir a los niños de esa manera. Tengo todo el derecho a preocuparme por el bienestar de los hijos de mi hermano. Si de verdad te preocuparas, no nos habrías echado a la calle». La discusión se estaba volviendo demasiado acalorada, y los niños eran testigos. Alejandro lo notó, e intervino con autoridad. «Creo que es mejor que esta conversación termine aquí», dijo. «Valentina, ¿por qué no llevas a Mateo a ver los planos de la nueva casa del árbol que estamos diseñando?» Valentina dudó, sin querer dejar a su madre sola. «Ve, mi amor», la animó Sofía. «Todo está bien». A regañadientes, Valentina fue a buscar a su hermano y se los llevó lejos de la discusión. «Isabel», dijo Sofía cuando se quedaron solos, «¿qué es lo que realmente quieres?» «Quiero que seas realista. Esto es un espejismo, Sofía, un millonario solitario que rescata a la viuda desamparada. Esas cosas solo pasan en las películas baratas. En la vida real, todo el mundo tiene un motivo oculto». «¿Y cuál sería el motivo oculto de Alejandro?», preguntó Sofía, aunque temía la respuesta. Isabel miró a Alejandro con desprecio. Un hombre solo en una mansión aislada. De repente, aparece una mujer joven y vulnerable con 3 niños. ¿No es obvio lo que busca? «Eres un ser despreciable», dijo Sofía, la rabia ahogando su voz. «Estoy siendo práctica y tú deberías serlo también». Alejandro, que se había mantenido en un admirable autocontrol hasta ese momento, finalmente perdió la paciencia. «Señora Fuentes, está usted en mi propiedad insultando a mi empleada y a una persona a la que le tengo un gran aprecio. Le voy a pedir que se retire inmediatamente». «¿Ah, sí? ¿Me vas a echar?» «Si es necesario, sí». Isabel soltó una carcajada. «Perfecto. Esto solo demuestra que tengo razón», se giró hacia Sofía. «Cuando esta fantasía se termine y te des de bruces con la realidad, búscame. Intentaré ayudarte por mis sobrinos».
Caminó de vuelta a su coche, pero se detuvo y se giró una última vez. Ah, y Sofía, espero que tengas los permisos adecuados para la educación en casa, porque si no, el DIF podría interesarse mucho en tu situación. La amenaza fue clara, directa y efectiva. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Isabel subió a su coche y se marchó, levantando una nube de polvo que dejó tras de sí una atmósfera densa y envenenada. Sofía y Alejandro se quedaron en silencio durante varios minutos, procesando el huracán que acababa de pasar. ¿Crees que está hablando en serio sobre el DIF?, preguntó Sofía finalmente, su voz apenas un susurro. No lo sé, respondió Alejandro con honestidad, pero ha tocado algunos puntos que quizás deberíamos considerar. Sofía lo miró sorprendida y con un atisbo de dolor. ¿Estás dudando de esto? ¿De nosotros aquí? No estoy dudando, se apresuró a corregir él. Pero tiene razón en una cosa. Soy un hombre soltero. Eres una mujer soltera. Vivimos bajo el mismo techo, y la gente, especialmente gente como ella, puede sacar conclusiones equivocadas. ¿Y eso te molesta? Alejandro dudó, y esa breve duda fue más elocuente que cualquier palabra. No me molesta a mí, personalmente, dijo finalmente. Pero sí me molesta si puede perjudicarte a ti y a los niños. Alejandro, ¿te estás arrepintiendo de habernos ayudado? Jamás, respondió al instante, con una vehemencia que la tranquilizó. Ustedes han traído luz y vida a esta casa, pero quizás deberíamos ser más cuidadosos con las apariencias por su propio bien. Sofía sintió que algo se rompía dentro de ella. No era su corazón, sino la frágil burbuja de esperanza en la que había estado viviendo. La esperanza de haber encontrado por fin un lugar donde podía simplemente ser, sin tener que dar explicaciones ni preocuparse por los juicios externos. ¿Y qué sugieres?, preguntó, intentando que su voz sonara firme. No lo sé todavía. Tal vez deberíamos pensar en alternativas. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Sofía se quedó despierta en la terraza, pensando. Isabel había plantado una semilla de duda que ahora germinaba con rapidez en su mente. ¿Y si Alejandro realmente se cansaba de ellos? ¿Y si conocía a alguien y quería rehacer su vida? ¿Y si su situación era, a ojos de la sociedad, realmente inapropiada? Peor aún, ¿y si Isabel cumplía su amenaza y el DIF intervenía, argumentando que no estaba proveyendo un entorno adecuado para sus hijos? Por primera vez en semanas, Sofía se durmió con una profunda preocupación, sintiendo que la felicidad que había encontrado era mucho más frágil de lo que había imaginado. Habían pasado 2 semanas desde la visita de Isabel, y la atmósfera en la casa había cambiado de forma sutil pero palpable. Sofía notaba a Alejandro más distante, más formal. Seguían trabajando juntos en el jardín, compartiendo las comidas y cuidando de los niños con la misma armonía aparente, pero había una tensión no expresada entre ellos, una barrera invisible que antes no existía. Los niños también lo percibieron. Mateo preguntaba por qué el señor Alejandro ya no bromeaba tanto, y Valentina había dejado de hacer planes a futuro sobre el mural que pintarían en el invernadero. Sofía se sentía atrapada en una posición imposible. Sabía que las palabras de Isabel habían hecho mella en Alejandro, obligándolo a ver su situación a través de los ojos cínicos del mundo exterior. Sabía también que, a pesar de la pureza de sus intenciones, su convivencia podía ser malinterpretada. Pero lo peor de todo era algo que apenas se atrevía a admitir ante sí misma. Se estaba enamorando de Alejandro. No fue algo deliberado ni planeado. Había sucedido de forma gradual, al observar su infinita paciencia con sus hijos, al ver la forma en que sus ojos se iluminaban cuando ella horneaba un pastel, al sentir la profunda bondad que emanaba de él. ¿Cómo no enamorarse de alguien que la había rescatado de la oscuridad? Pero el amor no resolvería los problemas prácticos que Isabel había puesto sobre la mesa. De hecho, podría complicarlos aún más. Era un jueves por la mañana cuando todo cambió de forma definitiva. Sofía estaba colgando la ropa en el patio cuando vio un coche sedán blanco y sin distintivos subiendo lentamente por el camino. Su corazón se detuvo al reconocer el logotipo del gobierno del estado en la puerta. Alejandro, que estaba revisando unos planos en la terraza,
También vio el vehículo y se acercó a ella con una expresión de grave preocupación. Dos mujeres descendieron del coche. Una mayor, de unos 50 años, con un aire sereno y profesional, y una más joven con una carpeta en las manos. «Buenos días», dijo la mujer mayor. «Soy la licenciada Elena Morales, del DIF, y ella es mi colega, la trabajadora social Carmen Ríos. Buscamos a la señora Sofía Ramírez». Sofía sintió que las piernas le temblaban, pero logró mantenerse firme. «Soy yo. ¿Podemos hablar con usted? Hemos recibido una denuncia anónima sobre la situación de sus hijos». Alejandro se acercó, su cuerpo tenso como un resorte. «Soy Alejandro de la Vega, el dueño de la propiedad. ¿Puedo saber cuál es el problema?» «Señor de la Vega», dijo la licenciada Morales con cortesía. «La denuncia sugiere que 3 menores de edad están viviendo en condiciones inadecuadas, sin escolarización formal y en un entorno que podría ser perjudicial para su desarrollo». «Eso es una calumnia», protestó Sofía. «Mis hijos están perfectamente cuidados». «Estoy segura de que así es, señora Ramírez, pero nuestro deber es investigar todas las denuncias. ¿Podemos ver a los niños?» Mateo y Valentina aparecieron en la puerta, atraídos por las voces. Sus rostros reflejaban el miedo y la confusión. «Mami», llamó Mateo. «Todo está bien, mis amores», dijo Sofía tratando de sonar tranquila. «Vengan». Los niños se acercaron con timidez. La licenciada Morales se agachó a su altura. «Hola, pequeños, soy Elena, ¿cómo están?» Mateo se escondió detrás de su madre, pero Valentina, siempre valiente, respondió. «Estamos bien, gracias». «¿Les gusta vivir aquí?» «Sí», respondió ella con firmeza. «Nos gusta mucho». «¿Y van a la escuela?» «Nuestra mamá nos da clases», dijo Mateo, «y el señor Alejandro nos enseña a construir cosas». «Y a cuidar las plantas», añadió Valentina. «¿Y tienen libros y cuadernos?» «Sí», dijo Mateo con entusiasmo. «Muchos. ¿Quieren verlos?» Antes de que nadie pudiera responder, corrió adentro y regresó con sus cuadernos y algunos de los libros de la biblioteca que usaban para sus lecciones. La licenciada Morales examinó el material, visiblemente impresionada por la calidad y el orden de los estudios. «¿Podemos ver su habitación?», preguntó. Sofía y Alejandro intercambiaron una mirada nerviosa, pero asintieron. Las llevaron al cuarto de los niños, que estaba impecable, lleno de dibujos y pequeños proyectos de madera. «¿Y usted, señora Ramírez, dónde duerme?» «En el cuarto de junto», respondió Sofía. «¿Y el señor de la Vega?» «Mi habitación está en el ala opuesta de la casa», respondió Alejandro. Hicieron un recorrido completo por la casa y la propiedad. Las trabajadoras sociales observaron la cocina limpia, la despensa llena, el huerto floreciente y a los niños que, habiendo perdido el miedo inicial, les explicaban con entusiasmo cada detalle de su nueva vida. Después de casi 2 horas de inspección y preguntas, la licenciada Morales los reunió a todos en la sala. «Bueno», comenzó, «debo ser honesta. La denuncia describía una situación de negligencia y vulnerabilidad. Lo que he encontrado aquí es todo lo contrario». Sofía sintió una ola de alivio, pero la tensión no se disipó del todo. Los niños están claramente bien cuidados, sanos, felices y recibiendo una educación excelente. El entorno es seguro y estimulante. Es evidente que son amados. «¿Entonces no hay ningún problema?», preguntó Alejandro. «Solo hay un detalle», dijo la licenciada Morales con cautela. «Su situación, aunque es claramente respetuosa y funcional, es legalmente ambigua. Esto los deja vulnerables a futuras denuncias malintencionadas de la misma persona. Alguien podría argumentar que su arreglo no es estable». «¿Y qué sugiere usted?», preguntó Sofía. «Bueno, para proteger el bienestar de los niños a largo plazo, necesitarían formalizar su situación de una manera que la sociedad y la ley reconozcan como estable». «¿Formalizar cómo?», preguntó Alejandro. La licenciada Morales dudó un instante. «Bueno, la forma más sencilla y definitiva de blindar a esta familia de futuros ataques sería que ustedes se casaran». El silencio que siguió fue atronador. Sofía sintió que el calor le subía al rostro y Alejandro parecía haberse quedado sin palabras. «Licenciada», dijo Sofía finalmente, «nosotros no tenemos ese tipo de relación». «Lo entiendo», dijo ella con amabilidad.
Y no estoy sugiriendo que lo hagan por conveniencia. Pero legalmente, crearía un núcleo familiar incuestionable que protegería a los niños de cualquier ataque externo. Gracias por su tiempo, dijo Alejandro, acompañándolas a la puerta. Tras la partida de las autoridades, Sofía y Alejandro se quedaron en la terraza envueltos en un silencio incómodo. Sofía, dijo Alejandro finalmente, tengo que decirte algo. Ella lo miró, preparándose para lo peor. Estos últimos meses han sido los más felices que he tenido desde que perdí a mi familia. Ustedes le devolvieron el color a mi mundo. Sofía sintió el corazón acelerarse. No quiero que se vayan, pero tampoco quiero exponerlos a esto. Respiró hondo. La licenciada habló de matrimonio como una solución legal, pero yo no quiero proponerlo por eso. Quiero proponerlo porque me he enamorado de ti, Sofía. Sofía se quedó en shock, sin poder creer lo que escuchaba. ¿Qué has dicho? Que me he enamorado de tu fuerza, de tu bondad, de la forma en que cuidas de tus hijos y de cómo has hecho que esta casa vuelva a ser un hogar, continuó él, su voz llena de una emoción que nunca antes le había mostrado. Me he enamorado de ti. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía, pero no eran de tristeza. ¿Te has enamorado de mí? Completamente. Sé que es repentino y que la situación es complicada, pero lo que siento es real. Sofía lo interrumpió, poniendo una mano sobre la suya. Alejandro, yo también me he enamorado de ti. El rostro de él se iluminó con una sonrisa que borró toda la tristeza de su pasado. ¿De verdad? De verdad. Pero tenía miedo de admitirlo, miedo de complicar las cosas, de arruinar esta paz que habíamos encontrado. ¿Entonces aceptas?, preguntó él, su voz temblando ligeramente. ¿Aceptas casarte conmigo? Sofía miró a su alrededor, al jardín que había vuelto a la vida, a la casa que ahora era su hogar, y al hombre que no solo la había salvado, sino que le había enseñado a creer de nuevo. Acepto, dijo, sonriendo a través de las lágrimas. Sí, acepto. Alejandro la levantó en brazos, girando con ella en un gesto de pura felicidad. Los niños, al escuchar las risas, vinieron corriendo. ¿Qué pasa?, preguntó Mateo. Les tenemos una noticia, dijo Sofía, arrodillándose para estar a su altura. Alejandro me ha pedido que me case con él. Los ojos de Mateo se abrieron como platos. ¿Casarse de verdad? ¿Y seguiremos viviendo aquí?, preguntó Valentina, la preocupación aún visible en su rostro. Para siempre, respondió Alejandro tomándola en brazos. Ustedes serán mis hijos también si me aceptan. Valentina lo abrazó con fuerza. Yo sí quiero que seas nuestro papá. 3 meses después, en una ceremonia íntima en el jardín de la casa, Sofía Ramírez se convirtió en Sofía de la Vega. Mateo llevó los anillos, Valentina esparció pétalos de cempasúchil y Leo aplaudió feliz. Isabel se enteró de la boda por las noticias sociales. Al ver la felicidad radiante de la nueva familia, comprendió que había perdido una batalla que nunca debió haber comenzado. Los años siguientes la casa prosperó, no solo como una obra arquitectónica, sino como un hogar lleno de amor. Ana se convirtió en una arquitecta paisajista, Mateo en un talentoso carpintero y Leo creció rodeado de seguridad. Y Sofía y Alejandro descubrieron que el amor a veces llega sin avisar, en la noche más oscura, para demostrar que incluso después de la mayor de las pérdidas, la vida puede volver a florecer. Esta historia nos enseña que la verdadera familia no siempre es la de sangre, sino aquella que nos elige, nos cuida y nos da un refugio en medio de la tormenta. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para no perderte ninguna otra narrativa como esta. Me encantaría que compartieras en los comentarios alguna vez en que alguien fue una luz inesperada en tu vida, o quizás tú fuiste esa luz para alguien más. Leamos nuestras historias y recordemos juntos que la bondad es el lenguaje universal que puede sanar cualquier herida. Gracias por acompañarnos hasta el final.